Seguimos, hermanos, considerando del rey Ezequías la determinación que él tuvo hacia Dios a favor del pueblo. Él era muy consciente de la desviación en la que había caído su gente. Lo pudo vivir de primera mano al crearse en una familia real que había excluido total y absolutamente al Dios verdadero en todo su andar. Y no solamente fue afectado él como rey, como persona y su familia, sino que condujo al pueblo también a la indiferencia, a la rebelión, y el peor de los casos, porque uno de los pecados más odiados por Dios es la idolatría. Él no comparte su gloria con nadie. Él dijo al principio: no se vayan a hacer imagen ni semejanza de mí en ningún momento. La idolatría es una maldición. Y mientras el ser humano se mantenga en el ámbito de la idolatría, y no nos referimos solamente a la adoración a imágenes o lo que sea, sino aquello que nos permite acaparar o ver como tan importante en la vida, superior a Dios en nosotros. Nada ni nadie puede ser superior o puede ocupar el lugar que a Dios le corresponde en nuestros corazones. Entonces él, consciente de que por esa causa estaban viviendo vidas de escasez, vidas de desigualdad, de violencia y todo lo que se requiera, él determinó, dice la palabra, romper con eso, impulsar una reforma espiritual, buscar la manera de sensibilizar a todo su pueblo. Él sabía que no iba a ser fácil, porque muchas cosas en la parte cultica religiosa estaba muy adaptada al sentir y al deseo de la gente de ese pueblo. Y no se le podía estar buscando la forma de cambiar su mentalidad, porque ya ellos estaban determinados a tal o cual lugar o espacio, independientemente si estuviesen cerca o lejos de las Sagradas Escrituras. Y los recursos con los que él contaba para hacer esto en el campo espiritual tampoco los tenía, porque los sacerdotes no estaban cumpliendo con su compromiso y responsabilidad. Los sacerdotes descendientes de la línea sacerdotal y los levitas de Leví, la tribu sacerdotal, estos habían dejado totalmente su oficio. Razones habían tantas, pero una muy importante era precisamente la indiferencia en la parte correspondiente al sostén del culto sacerdotal. Y el mensaje de hoy se va a referir precisamente a ello. Ahora, a esta altura, ya viene siendo como el tercer o cuarto mensaje que les predico sobre Ezequías. Creo que ya tenemos una claridad de lo que estuvo buscando Ezequías y que ahora nosotros hemos capitalizado de alguna manera la limpieza de nuestro corazón, el dar oportunidad al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas, el darnos cuenta del valor de la adoración, el darnos cuenta del valor de entonar los cánticos de alabanza y adoración a Dios. Es algo que ya hemos venido exponiendo, mas ahora me ocuparé de hablarles de la restauración financiera en la adoración. En primer lugar, se restauró el servicio o ministerio sacerdotal. Demos lectura de segundo libro de Crónicas 31, versículo 2. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a su turno, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Después de toda la restauración y después de los momentos de haber sacrificado holocaustos, facultad que él permitió que lo hicieran los sacerdotes porque eran los únicos
llamados para celebrarlo. Él nada más dispuso la mesa, Él nada más dispuso los animales, pero no era Él el que iba a hacer o a ofrecer el holocausto. Para ello estaban los sacerdotes. Así que Él hizo una convocatoria inicialmente. Hizo que los sacerdotes aparecieran de diferentes espacios o lugares. Y Él les dijo, bueno, no sé cuál ha sido su condición espiritual todo este tiempo que no se han estado ocupando del oficio, pero vayan y límpiense primero, santifíquense para poder hacer efectivo este momento delante de Dios y no nos veamos cometiendo abominación. Los sacerdotes dedicaron no menos de 8 días para limpiarse, para purificarse, para entrar en una comunión con el Señor y de esa manera proceder a la ejecución de los holocaustos. Ahora, cuando ya Él está familiarizado con ellos, entonces tiene el gran desafío de restablecerlos o establecerlos en lo que les competía como sacerdotes. Por lo menos aquí usted puede ofrecer que les dice para que ustedes ofrezcan el holocausto, para que ofrezcan las ofrendas de paz, para que ministren, para que den gracias y para que alaben dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Esto para ellos era algo obligatorio. Esa era la imposición por la descendencia de la que ellos procedían. Ellos eran los sacerdotes, los llamados para atraer la presencia de Dios, para presentar las necesidades, para presentar las peticiones del pueblo, para dar gracias por lo obtenido, por los favores de parte de Dios. El pueblo no hacía estos actos de una manera aislada, sino que estaba establecido, que ellos venían con la ofrenda, la presentaban delante de los sacerdotes y ahí sacerdote y oferente lo presentaban delante de Dios. Parte de esa ofrenda quedaba a disposición del sacerdote para su alimentación y una parte para el oferente. En algunas otras veces toda la ofrenda le correspondía al sacerdote y no al oferente. Ahora bien, ya han habido ofrecimientos de holocaustos, pero ahora para reiniciar el proyecto del oficio sacerdotal, se hace una vez más ofrecimiento de holocausto y el rey contribuyó para ellos. Versículo 3. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Significa esto que para reanudar esa actividad, los sacerdotes no contaban con los elementos requeridos. El pueblo se había olvidado totalmente de comparecer, ya sea con el holocausto de expiación, ya sea con el holocausto, digamos, de gratitud, las ofrendas, las primicias, todo eso se había paralizado totalmente. Entonces no habían recursos en manos de los sacerdotes para poder actuar adecuadamente y hacer conforme estaba escrito en la ley de Moisés. Entonces él vino y contribuyó. Estos marcarían la celebración continua como estaba escrita en la ley del Señor. Es decir, dice el rey, aquí está para que comencemos. El holocausto para esto, el holocausto para esto y para esto y para esto. Yo no meto mano, solamente me vuelvo un oferente a favor de todo el pueblo. Pero él podía tener conciencia de que él no estaría haciendo siempre ese ofrecimiento. No quiere decir que no podía hacerlo, porque tenía recursos para hacerlo. Sin embargo, él sabía que cada necesitado, cada individuo, cada persona tenía que someterse a lo prescrito en la ley a fin de tener esa relación ya fuera individual, familiar o colectiva, es decir, como nación. Entonces el rey sabía que esto requería que los sacerdotes se ocuparan única y exclusivamente del ministerio. En los días de Nehemías, cuando ya ellos están regresando del cautiverio,
Los sacerdotes volvieron a caer en la misma situación. Y se pregunta, ¿y ustedes por qué no están en el campo celebrando lo que les corresponde? La respuesta de estos fue, el pueblo no nos da para comer. Así que nosotros tenemos que irnos a buscar trabajo como cualquiera otro, porque el pueblo no nos da para que nosotros tengamos el sustento personal, vestuario y familia. Entonces Nehemías en ese caso instó nuevamente al pueblo para que estos despertaran en esa responsabilidad y que ninguno se quedara sin operar en relación al dar. Pero retrocediendo a los días de Ezequías, están en la misma condición, ha habido la misma o el mismo señalamiento, y entonces el rey bien pudo decir, como rey voy a sostener yo el culto, pero eso no iba de acuerdo a lo establecido por Dios. Cada uno, formando parte del pueblo, era el responsable de hacer su ejercicio de obediencia a fin de que el ministerio sacerdotal tuviera o contara con lo necesario. Cuando ya hicieron los holocaustos, el rey instó al pueblo que trajeran los diezmos para el sostén de los sacerdotes y levitas. Versículos 4 y 5. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Ya aquí es, digamos, más que un edicto del rey, era un recordatorio. Y si quiere, era como una petición. Señores, nosotros necesitamos la presencia de Dios. Nosotros necesitamos establecer el reino de Dios, si cabe, espiritual, entre nosotros. Pero está establecido que quienes provoquen esto son los sacerdotes, son los levitas. Y a ustedes como pueblo les corresponde sostenerlos. Y ya está prescrito cómo es que estos van a ser sostenidos. Ustedes van a traer de sus diezmos, van a traer las primicias, van a traer tal. En un momento se podían sumar 5, 6, hasta 7 ofrendas. Y algunas veces nosotros, para hacer una pequeña aplicación, solo son pisto aquí. Si usted ha dicho alguna vez eso, arrepiéntase. ¿Está de acuerdo? Solo son dinero aquí. Se inventan cosas que hoy para mi casa lo mejor. Hermano, esas son las ofrendas voluntarias. Esas no entran en sus diezmos, ni en sus ofrendas generales. Es la voluntaria. ¿Y de dónde vienen las ofrendas voluntarias? De lo que a usted le queda y de lo que a usted ahorra y de lo que usted acumula en el año en sus cuentas. De allí salen las ofrendas voluntarias. ¿Ya lo entendió? ¿Eh? Yo sé que los amenes no van a estar, pero yo voy a continuar. Entonces, él viene y les dice, obremos conforme a la palabra. Les pidió que diesen la porción correspondiente para los sacerdotes, para que ellos se dedicaran a lo establecido por Dios en la parte cultica espiritual. Y qué extraordinario, hermano. El pueblo actuó de conformidad. El pueblo actuó, y óigalo bien, dice que dieron en abundancia los diezmos de todas las cosas. Sabe que en la ley se decía que cualquiera que retuviera los diezmos tenía que sumar el 5% de castigo por haber atrasado los diezmos. No sé cuánto debe usted. Si usted no da el diezmo, les digo, en la fecha correcta, usted tendrá que dar 5 más por eso. Ahora bien, como el pueblo actúa de conformidad, dieron en abundancia los diezmos, versículo 8 al 12. La escasez finalizó, fíjese, y entró la abundancia. Diga que la escasez finalizó y entró la abundancia.
La escasez finalizó y entró la abundancia. Así dice la Biblia. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido. ¿Quiénes habían comido? ¿Quiénes habían comido? Los sacerdotes. ¿Y qué? Nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. ¿Por qué? Porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que se abriese una cuenta bancaria en cualquiera de los bancos establecidos y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Y dieron cargo de ello a levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. ¿Qué reacción del pueblo, hermanos? Alguien podría preguntar, y yo me he hecho la pregunta, y lo hicieron todos, quizás no todos, hermano. Pero aquí me parece que el pueblo se volcó, y que cuando el pueblo fue notificado de la falta en la que habían caído, y que el instrumento establecido por Dios para atraer su presencia estaba pasivo, y que lo pasivo tenía que ver con la ausencia de la responsabilidad financiera de los ciudadanos, entonces él sabía que si ellos reaccionaban, las cosas iban a cambiar. Y aquí dice el texto que cambió todo, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esto iba en consonancia con lo dictado por Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 y 27. Así dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, que equivale cuando no vengas al devocional del domingo y andes por otro lado, entonces acuérdate haber guardado ese dinero correspondiente y el día que comparezcas, tráelo. Esto quiere decir, así quiere decir. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Cuántos de ustedes tienen deseos? ¿O ya no tienen deseos? Se terminaron los deseos. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás a levita que habitara en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Como quien dice, cuando usted como familia se siente a comer, pregúntese: ¿y tendrá comida el pastor? Eso está indicando acá. Cuando usted se siente a comer y cuando usted esté alimentándose, pregunte si el levita que vive allí en esa comunidad ha tenido o tiene para comer como usted está comiendo. Le invito a que lo haga, pero que eso se convierta como en una oración, ¿verdad? Bendice, Señor, al pastor, así como nos ha bendecido a nosotros. Bendice a la familia pastoral, bendice a los servidores al lado del pastor, así como nos ha bendecido a nosotros.
En esto se puede suscribir lo antes mencionado. Ahora bien, la palabra indefectiblemente significa ineludiblemente, inexcusablemente. Es decir, no hay excusas. Eso es lo que quiere decir indefectiblemente. No tienes excusas como para no hacerlo. Pero aquí depende mucho del grado de gratitud y de compromiso y de reconocimiento a lo que Dios ha establecido a los que formamos su pueblo. Y usted es su pueblo. Ahora, si usted no es del pueblo de Dios, no se preocupe. Usted no está obligado a hacer lo que Dios pide en este concierto. Pero si usted dice que es el pueblo de Dios, y usted dice que Dios es su papá, y usted dice que las promesas de Dios son suyas, pues entonces acepte también la otra parte que es muy importante en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Para el pueblo de Israel había gran castigo para quien no diera sus diezmos, pues el fallar era considerado como un robo a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, contestó el Señor. Para quien cumplía fielmente en dar sus diezmos, habían ricas promesas de bendiciones. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Fíjense que esto no dice en la casa del pastor, sino en la casa del Señor. Pero el siguiente versículo le va a ubicar a usted hacia dónde se dirige lo que usted consagra al Señor. Pero termino el texto. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo no sé si usted cree esta escritura, o si la cree pero que está en el Antiguo Testamento, que ya no forma parte del Nuevo Testamento. Y ya hemos dicho acá que la Biblia es una sola, que la palabra de Dios es una sola, pero aquel que fragmente por conveniencia o por necedad es otra cosa. Los diezmos eran exigidos por Dios para el sustento de los levitas, quienes eran los que administraban los ritos sagrados del tabernáculo. Y aquí va lo que dije anteriormente. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Cuando los levitas o la tribu de Leví no actuó como las demás tribus, sino que se unieron a Moisés, eso agradó tanto a Dios que dijo, a esta tribu la tomo y la santifico. De aquí de esta tribu saldrá la tribu sacerdotal. Entonces lo recibido, dado por el pueblo a Dios, viene y dice, se lo entrego a mi heredad. Y la heredad de Dios eran los levitas. Entonces el pueblo consagraba a Dios, pero quienes iban a usufructuar dicho ofrecimiento era la tribu sacerdotal. Yo siempre me pregunté, ¿y cómo se sostuvieron los profetas en la antigüedad? Que no estaban dentro del marco de los levitas. Pues un día Saúl, el rey, o no era rey todavía, se le habían extraviado unas ovejas. Y entonces vino alguien y le dice, por aquí hay un profeta, hay un vidente. ¿Por qué no vamos donde él para que él nos ayude? Y si tiene una palabra de dirección para ubicarnos donde están las bestias. Entonces dice Saúl, pero ¿con qué vamos a presentarnos delante de él? ¿Qué le vamos a dar al profeta? Así de esa manera, reconociendo la labor de ellos, los que lo provocaban, lo buscaban o recibían bendición, le daban algo para su sustento. Entonces vino y le dijo el siervo a Saúl, yo tengo aquí unas cuantas moneditas de plata para poner en las manos del profeta. Y en los días de Jesús, porque deben de saber, hermanos, que él como humano
él tenía que comer y vestirse, y que su labor espiritual no le permitía ir a los sembrados, a los regadíos, lo que fuera. Entonces, en Lucas 8, 1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Eran 13 hermanos que tenían que vestirse y comer, y las familias de esto. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ellas se ocupaban, estas mujeres agradecidas con él, de lo que ellas tenían, ofrendaban a Jesús. Ahora, el principio levítico, el apóstol Pablo lo está trasladando, lo está utilizando para aplicarlo a la iglesia de Corinto, capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esto se suscribe al ministerio, no a un privilegio que usted tenga, no que ustedes fueron a evangelizar, porque ustedes tienen su trabajo, tienen su sustento por sus labores. Y nadie puede decir, bueno, en verdad, yo soy un ministro porque ando evangelizando acá y así es que yo me receto los diezmos del Señor. No, tráigalos, porque usted no es el pastor. Usted le está sirviendo a la iglesia del Señor bajo la tutela del pastor en los espacios asignados. Yo en algún tiempo oí de un hermano que dijo, bueno, yo ocupo los diezmos para la gasolina, porque como yo ando visitando amigos, hermanos, no es así, hermano. O sea, a veces esas situaciones de acomodamiento perjudican en verdad el significado y el valor. Y aprovecho para decirles, los diezmos usted no los puede dividir ni aquí en la iglesia. El diezmo usted tiene que darlo tal como debe darlo. Pero usted te dice, bueno, voy a dar para lo mejor para mi casa del diezmo. No. A usted no le corresponde distribuir los diezmos. Eso es asunto interno, administrativo en la iglesia. No es así, hermano. O sea, si alguien quiere, digamos, obedecer a Dios a su manera, no tiene resultados, hermano. Y por eso hay muchos que dicen, yo le he estado siendo fiel a Dios y dando aquí, dando allá, y no veo claro. No lo va a ver porque usted no lo hace conforme está establecido. Ahora, los diezmos no eran voluntarios, sino obligatorios para todo israelita. Y en la medida que la familia israelita obedeciera, así la familia iba a ser bendecida. Como siempre se ha dicho que el esposo representa la responsabilidad de la casa, de la familia delante de Dios. Si él se vulnera, si él no actúa conforme a derecho, va a afectar a su familia. Y va a afectar a su familia. Pero si él como responsable espiritual es el que verdaderamente conduce y adecúa los principios de Dios en la familia, su familia va a ser prosperada. Yo leí hace un tiempo un libro y este escritor dice, agradezco a mis padres por su fidelidad en consagrar sus diezmos al Señor en este país, en la iglesia. Porque a razón de eso es que ahora nuestra nación es una nación próspera, es una nación que emociona, es una nación donde todos nos sentimos cómodos
y ver esos freeways, ver esos aeropuertos, ver el movimiento de esa gente en esta nación, es sorprendente. Antes no fue así, pero ¿a quién se debió todo esto? A los padres nuestros que fundaron esta nación, dijo él. Me refiero a los Estados Unidos. Hay muchos en Estados Unidos que no practican ya la fe cristiana en el sentido práctico, participativo. Pero si allí está el templo donde se congregó su papá, donde se congregó su abuelo, donde se congregó su bisabuelo, allí ellos llevan el diezmo. No están participando del hacer, pero ellos dicen, aquí diezmaban mis padres. Y allí llevan ellos sus diezmos. Y allí están ellos recordando esa siembra y ellos la cosecha que están recibiendo. Yo le invito, hermano, si usted ama a su familia, sea fiel. Si usted no quiere que le falte nada a su milésima generación, sea fiel. Porque dice la Biblia, hasta 1000 generaciones va a visitar Dios a los que le obedecen. Hasta 1000 generaciones. O sea, Dios quiere garantizarnos a nosotros que a nuestra descendencia no le va a faltar nada en ningún tiempo a razón de nuestra fidelidad. Papá Lando, si yo recibo $1, ¿cuánto le presto a Dios? 10, le dije, 10 centavos. Papá Lando, ¿y si recibo 50? O 5 me dijo, ya le dije 50. Y si recibo 10, Papá Lando, 1. Y si recibo 100, me dijo, 10. Es la pregunta que me hizo David Orlando. Pensando él en que de lo que él había recibido, tenía que apartar algo para Dios. Cuando usted le dé algo a su hijo, de una vez aparte el diezmo, porque él se le va a gastar en dulces. De una vez. Hijo, aquí está este $1, pero solo te voy a dar 90, porque aquí está el diezmo que debemos de consagrar por tu parte. Pero si ya el niño entendió, que tome el sobre, que ponga su nombre y ponga la cantidad. Eso es una lección práctica. Y sus hijos no van a perecer. Ahora, hijo, si su padre no lo hace y hasta le escucha comentarios contrarios ahí en la mesa, como es su papá, respételo, no le diga nada, pero usted rompa con esa maldición y entre al campo de bendición. Porque su padre está en un camino incorrecto. Aunque diga que él no lo hace porque es más necesidad la que él tiene que la que tiene la iglesia. Hermano, usted no debe estar pensando en dar porque hay necesidad. San Pablo dice, no lo hagan por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora bien, ellos cumplían porque estaban bajo la ley. Hoy nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si esta es superior a la ley, entonces nuestras ofrendas deben ser también superiores. Si usted dice, mire, ya no es por la ley, es por gracia, pues entonces con mayor razón usted debe mostrar una gratitud, porque por gracia usted está donde está, sobre todo en su salvación. Entonces los diezmos y las ofrendas bien equivalen a devoción, equivalen a reconocimiento, equivalen a fidelidad, equivalen a fe, equivalen a responsabilidad, equivalen a reverencia, equivalen a obediencia, equivalen a gratitud, equivalen a compromiso, equivalen a proyección. Los diezmos son consagrados, bendecidos, dedicados, destinados, coronados, ungidos al Señor. Al consagrarlos con este reconocimiento, no nos detendremos en los que nos simpatiza o no. Cuando usted consagre sus diezmos al Señor, no esté buscando si el pastor le simpatiza o si los que están a mi lado le simpatizan. No. Con quien usted simpatiza es con Él. A Él. A Él. A nosotros nos puede usted, digamos, jugar la vuelta, decirnos que es diezmo cuando usted sabe que no es. Pero
A él no. Ahí en el sobre dice diezmo, pues es diezmo. No mienta, es diezmo. Es diezmo. Yo sabía que no iban a amén, espero que se grabe en su corazón. Los diezmos consagrados han de ser entregados conforme hayamos recibido y fielmente. ¿Sabe que nosotros la mayoría solo diezmamos lo que recibimos en concepto de dinero, de salario? Pero el mango que nos dieron no lo diezmamos. La camisa que nos dieron no la diezmamos. Y el principio de Jacob fue de todo. De todo. No sabe ese versículo. Qué raro que no lo sepa. De todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Entonces, los diezmos consagrados se vuelven un llamado a la fidelidad del Señor. Fíjese, cuando usted consagra sus diezmos, usted apela a la fidelidad de Dios. Ya su fidelidad se ha mostrado en proveerle. Pero ahora usted viene y dice diezmo. Y dice al Señor, apelo a tu fidelidad. Porque Él dijo, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y os derramaré sobre vosotros. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí en Joel va a leer, ¿quieren seguir ustedes a diente limpio? Y esa no era la voluntad de Dios, ni es la voluntad de Dios que estemos a diente limpio. El Señor quiere que tengamos abundancia, porque Él es buen Padre. Los hijos de Dios, ¿dónde están? Qué raro, no hay hijos de Dios aquí. ¿Dónde están los hijos de Dios? No, Dios no quiere que usted esté con hambre. Dios no quiere que usted esté desnudo. Pero usted y yo debemos de cumplir con lo que Él ha establecido. Y no es a criterio suyo. Tiene que ser en reconocimiento de quién es Él. Vuelvo a decir, quizás no le simpatice el pastor y que por eso usted da sus diezmos por otro lado. O que digan, no, allí tiene y gastan hasta por los codos en cosas innecesarias. Tenga cuidado con su lenguaje, porque nos maldice con eso. Y aquí no estamos para maldecirnos los unos a los otros. Aquí estamos para bendecirnos unos a otros, porque estamos bajo la bendición de la presencia del Señor. Los diezmos han de ser entregados de manera íntegra en el lugar donde nos congregamos. Recuerde que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. ¿Cómo están?, le dijo Ezequías a los sacerdotes. Estamos bien, Señor, porque desde que el pueblo comenzó a diezmar, hay abundancia. Hay abundancia. Y eso va a suceder en su vida y va a suceder en la iglesia, en el ministerio que presidimos, si así usted lo recibe, si así usted lo reconoce y si así usted lo acepta. Mi súplica a Dios es que no permita que se le termine el saldo, porque se le está terminando. Usted diezmó el año pasado y todo este año no ha diezmado. Y yo tengo aquí el listado de los que no han diezmado. Lo único es que no escribí sus nombres. No se preocupe, yo no reviso eso. Pero sí le quiero decir que muchos de ustedes, y usted lo sabe, ¿cuándo dejó de hacerlo? ¿Y qué le motivó para no hacerlo? Y no dejó de hacerlo porque no tuviera ingreso, porque alguna moneda encontró en el suelo y no la diezmó. Es que esta es, hermanos, si esta es la enseñanza. Y yo le animo con todo mi corazón. Olvídese de mí, que soy el principal en el uso de los diezmos. Cuando digo eso, me refiero a la representación. Pero los consumos de este ministerio, las responsabilidades que tenemos de pago, son tan fuertes, tan fuertes. Así que usted no piense que cada centavo, por poco o mucho que ingresa acá, es para mi utilidad. Usted puede juzgar y puede ver cuántas cosas hacemos en torno
a lo que ustedes facilitan a Dios y que Dios pone a nuestra disposición. Pero espero que se alegre porque la casa de Dios esté en abundancia y los que presidimos tengamos lo necesario. Padre, te doy gracias por permitirnos entrar al avivamiento financiero como una parte de nuestra adoración a ti. Te pedimos perdón cuando no lo hemos hecho, y yo como pastor no trasladar los diezmos que corresponden a los jefes, a los ministros que nos presiden, porque esa es la normativa bíblica. Y te pido, Señor, perdón por aquellos que por alguna razón u otra, más quizá por indiferencia, más que por escasez, no tienen este acto de obediencia, de adoración. Pero si entramos a un avivamiento, a un despertar, Señor, esto va a despertar de una manera extraordinaria nuestras peticiones, nuestras necesidades, y a ninguno de nuestros hermanos le faltará nada en su casa. No solamente tendrán para ellos, sino tendrán para dar a otros. Señor, yo bendigo a esta congregación y pido lo mejor para ellos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.